Buenas tardes, Dios les bendiga en esta hora. Es un privilegio poder venir y estar frente a usted para compartir el mensaje de la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que es viva y eficaz. Y en esta hora vamos a compartir la palabra del Señor. Quiero que ahí en casita usted me acompañe al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 8. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Dios, el Señor, plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había modelado. En esta hora meditaremos bajo el tema recuperando nuestro deleite. Quiero invitarle a que me acompañe a hacer una palabra de oración para que Dios, Espíritu Santo, nos pueda conducir en esta hora y que esta palabra pueda llegar a la profundidad del corazón y sea de bendición tanto para su servidor que le está predicando como para usted que me escucha. Así que inclinemos nuestra cabeza y oremos al Señor. Señor, te damos las gracias en esta hora. Sabemos que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. El poder estar aquí frente a tus hijos es un privilegio, Señor, que viene de ti, Señor. En esta hora, Señor, que nos disponemos a compartir tu palabra, Señor, atamos toda fuerza del enemigo, Señor, toda fuerza que se mueva en los aires, y en el nombre de Jesucristo, por la sangre derramada en la cruz del Calvario, atamos toda oposición, Señor, que quiera impedir, Señor, que este mensaje llegue y alcance la finalidad y el propósito para cual está, Señor, destinado, Señor. Bendecimos, Señor, la vida de cada uno que se detenga a escuchar esta palabra, Señor, para que pueda traer consolación, edificación y exhortación, Padre. En el nombre de Jesús declaramos que cualquier cosa, Señor, que suceda en este tiempo es para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesucristo, amén, amén. ¿Verdad? Durante este año 2021, el cual ya estamos concluyendo, ¿verdad? Damos gracias a Dios primeramente porque conservamos nuestra vida. Y no solamente conservamos nuestra vida, sino nuestra salud. Este año, proféticamente, apostólicamente, magisterialmente, pastoralmente y evangelísticamente, fue decretado en nuestro ministerio como el año de la recuperación. La recuperación es volver las cosas a su estado anterior. Cuando hablamos de recuperación, necesariamente tenemos que entender que si vamos a recuperar algo es porque hemos perdido algo, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? El año de la recuperación, hemos hablado diversidad de temas, tanto nuestro pastor desde este mismo espacio como todo el equipo de discipuladores, ¿verdad? A través de nuestra pastora, así como en los discipulados hemos hablado de recuperar una serie de situaciones y de cosas que quizás, ¿verdad?, con el devenir de la vida o del tiempo se habían diluido un poco. Pero en este momento, ¿verdad?, vamos a hablar acerca de la recuperación de nuestro deleite. En nuestro versículo base leemos, ¿verdad?, cómo Dios, ¿verdad?, puso al hombre en Edén, ¿verdad? El hombre que él mismo había formado, que él mismo había modelado, dice nuestro texto. Dice que lo puso ahí en el Edén. Edén, la palabra Edén, ¿verdad?, no es otra cosa, ¿verdad? Cuando nosotros vamos y buscamos en el original hebreo, encontramos que Edén significa placer, significa deleite, delicadeza. En ese lugar de delicia, Dios trajo provisión al hombre. Y vemos ahí en ese capítulo 2 cómo Dios inicialmente a la corona de su creación, ¿verdad?, o sea, al ser humano, le dio reposo, poder descansar en Dios, poder descansar en esa presencia. Y también le dio trabajo. Le trajo provisión, ¿verdad?, de qué se iba a alimentar a través de ese trabajo. También le dio una familia. Le dio su presencia y su guía, y también le dio sabiduría. Cuando vemos este listado de cosas que Dios le dio al hombre, vemos cómo cada una de esas áreas, ¿verdad?, de las cuales nosotros tenemos necesidad, ¿verdad?, ya sea en el aspecto espiritual, ¿verdad? Dice que la presencia de Dios
llegaba y visitaba al hombre ahí. Luego, ¿verdad? Vemos también de que su necesidad emocional fue provista de una manera tal, ¿verdad? Que cuando Dios vio que el hombre estaba solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y le dio ayuda idónea. Pero luego de eso también dice que le nacieron hijos e hijas, es decir, le dio una familia, pero también le dio un trabajo para traer provisión material, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que le dio un huerto para que lo cuidase, ¿verdad? Para que lo guardase. Entonces, vemos, ¿verdad? Que al estar suplidas cada una de nuestras necesidades, es imposible que nosotros no podamos encontrar deleite, ¿verdad? Entonces, Edén es ese lugar de deleite. Ese lugar de deleite. Pero, ¿verdad? Le dio. Ahí en el versículo 15 dice, entonces el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Es decir, que le delegó una responsabilidad, ¿verdad? Si bien es cierto, todas sus necesidades habían sido provistas en ese huerto, pero también le dio la obligación, ¿verdad?, de cuidarlo y labrarlo. Cuando nosotros leemos ahí en nuestras Biblias, encontramos cómo el apóstol Pablo hace eco de estas palabras. Ahí en Filipenses, capítulo 2 y versículo 12 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Nosotros como hijos de Dios hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es decir, nosotros hemos sido salvados. Decía el apóstol Pablo, decía que nosotros estamos completos en Él. Nosotros definitivamente, cuando recibimos a Cristo y la llenura del Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nosotros alcanzamos esa plenitud en Cristo. Pero dice, ¿verdad?, tal y como la delegación que se le dio a Adán, ¿verdad?, de labrar, de cuidar y cultivar ese huerto, nosotros también estamos en la obligación de ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. Es decir, si bien es cierto la salvación, ¿verdad?, es gratis, así como Adán fue puesto en ese lugar de deleite, fue puesto de una manera gratuita, también nosotros hemos alcanzado la salvación no por obras, sino por fe, por creer en Jesucristo. Ahora, la obligación nuestra es ocuparnos en esa salvación con temor y con temblor. Pero ¿qué sucede, verdad? Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, yo creo que a mí me sucede, ¿verdad? No sé a usted que me escucha, pero cuando yo recibí a Jesucristo, ¿verdad?, a la corta edad de 17 años, ¿verdad?, y llega ese enamoramiento, ¿verdad? Siento ese sabor del recordar, ¿verdad?, como ese sabor dulce en mis labios, de ese primer amor, ¿verdad?, en el cual nosotros caminamos en fe, creyendo sin mucho razonamiento. Pero también existe, ¿verdad?, ese amor se manifiesta con el deseo de estar continuamente en la presencia del Señor, ¿verdad?, poder leer su palabra, leer y compartir también su palabra, ¿verdad?, saber que todas las cosas son posibles en Dios. Pero, ¿qué sucede, verdad? Ese deleite se ve obstaculizado. Hoy vamos a ver 4 puntos, ¿verdad? Cómo hay cosas que nos impiden. Porque si nosotros estamos hablando de que hemos recuperado en este año, ¿verdad?, cosas que teníamos, ¿verdad? Hoy, ¿verdad?, vamos a hablar de esas cosas que impiden, ¿verdad?, que nosotros vivamos en deleite. Quiero que me acompañe ahí siempre al libro de Génesis, capítulo 3 y versículo 6. En la Biblia de las Américas dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella y comió.
vemos que lo primero, ¿verdad?, que vamos a enfocarnos en esta hora y que es lo que nos impide a nosotros tener deleite, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos arrebata el deleite? Y lo primero que vamos a ver es el pecado. El pecado es un pensamiento, una palabra o una acción contrario a lo que Dios manda según la Biblia, ¿verdad? No según mandamiento de hombres, sino según lo que enseña Dios a través de su palabra. Vemos que Dios puso, ¿verdad? Decía Pablo, todas las cosas son vuestras, ¿verdad? Dios, ¿verdad?, puso al hombre en el huerto, Edén. No vamos a salirnos de esa palabra que es deleite. Dios puso al hombre en el Edén y no le dio más limitación, ¿verdad?, que no comiera del árbol del bien y del mal. Génesis 2, 16, 17 dice: y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Dios nos da todas las cosas en abundancia. Decía el apóstol Pablo ahí en la epístola a los Romanos, dice que aquel que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Pero Dios, en su infinita misericordia y en su infinito amor, ¿verdad?, también estaba probando la obediencia de Adán. La obediencia, Dios le había dado un huerto, ¿verdad? Vimos cómo, o la Biblia nos enseña cómo, ¿verdad?, ahí había la plenitud de Dios para el hombre. Estaban suplidas todas sus necesidades. Estaba suplido todo lo que él pudiese haber deseado, todo lo que él pudo haber querido, ¿verdad?, todo lo que él pudo haber necesitado. Y solamente le puso una limitación: que no comiera del árbol del bien y del mal. Lamentablemente, ¿verdad?, el hombre, la mujer directamente y el hombre de manera indirecta escucharon a Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Quién les dijo, verdad? ¿Quién mediante engaño los indujo a desobedecer a Dios? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que esto ocasionó? ¿Verdad? Ocasionó de que el hombre y la raza humana, todos los que descendemos de Adán, caímos bajo la maldición del pecado. Y ese pecado, ¿verdad?, como lo hemos visto, no es otra cosa que aquello que pensamos, decimos o hacemos que es contrario a lo que la Biblia enseña. Eso trajo una consecuencia, ¿verdad?, que no solamente se extendió a Adán y a Eva, sino que se extendió a toda la generación, a toda la creación, ¿verdad? Y la creación está bajo maldición. Pero ¿qué fue lo que ocurrió, verdad, con esto? ¿Verdad? Siempre debemos de recordar algo, ¿verdad?, que es cualquiera bien que nosotros tengamos. Dice la Biblia que todo don perfecto desciende de Dios, del Padre de luz. O sea, todo lo bueno que usted tiene, todo lo bueno que yo tenga, todo lo que representa algo beneficioso para nuestras vidas, dice el apóstol Santiago, desciende de Dios, ¿verdad? Todo lo bueno nosotros lo encontramos en Dios. Pero lo más importante, ¿verdad?, lo más importante, yo creo que cuando tenemos este espacio, es bueno que podamos siempre reflexionar, ¿verdad?, que quizás hoy no tenemos ni todo lo que necesitamos, ni todo lo que queremos. Sin embargo, ¿verdad?, lo más importante, ¿verdad?, y es ahí donde nosotros encontramos plenitud de deleite, es la plenitud de Dios. Edén, además del lugar de provisión, era el lugar que el Señor había diseñado para descender y estar en comunión con Dios. ¿Verdad? Yo creo que cuando nosotros tenemos comunión con Dios, ¿verdad?, no hay nada que supere eso. Recuerde hoy, no importa la situación que usted esté pasando, no importa la circunstancia que usted esté pasando, el día que Dios
traiga, ¿verdad?, esa bendición a su vida por la cual usted está clamando, no olvide que lo más importante es la comunión con Dios. Porque el hombre aquí, vemos cómo él quiso conocer el bien y el mal. Pero el bien ya lo conocía porque conocía a Dios. Lo que no conocía era el mal. Entonces, cuando el hombre empezó a anhelar, ¿verdad?, cosas que estaban fuera de la voluntad de Dios, en ese momento para él ocurrió que el hombre desobedeció a Dios. Desobedeció a Dios y inmediatamente fueron abiertos sus ojos, dice, y se dieron cuenta que alejados de la presencia de Dios no hay cobertura. Se sintieron y se vieron desnudos y dijeron, estamos desnudos, y tuvimos miedo, ¿verdad? Y luego corrieron a hacer cosas que no le agradan, no le agradan a Dios. Es decir, dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, ¿verdad? Pero tiene que ser una sangre acepta. Entonces el hombre, por su propio medio, ¿verdad?, después de haber desobedecido a Dios, quiso remediar la situación. Fueron y se cosieron hojas para cubrirse. Es decir, el hombre por sus propios medios quiso alcanzar la redención. Y sucedió, ¿verdad?, de que lejos, ¿verdad?, de confesar su pecado, nosotros como hijos y como siervos del Señor, nosotros sabemos que muchas veces el pecado nos alcanza, pero nosotros no debemos de encubrir. Decía en Proverbios, dice la palabra del Señor, que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, ¿verdad?, ciertamente alcanzará misericordia. Entonces, si nosotros confesamos, ¿verdad?, si el pecado nos alcanza y nosotros lo confesamos, ciertamente encontramos el perdón en Dios, encontramos la redención. ¿Por qué? Porque vemos, ¿verdad?, que en ese lugar de deleite había sido puesto el hombre. Y el hombre fue expulsado, ¿verdad?, porque no confesó su pecado, sino que más bien se escondió de Dios, ¿verdad? ¿Dónde estamos? ¿Verdad? ¿Dónde nos encontramos o cuál es la actitud cuando el pecado nos alcanza? ¿Acaso nos escondemos y huimos del Señor? La salvación es gratuita. El apóstol Pablo decía, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y si nosotros confesamos con nuestros labios, ¿verdad?, ciertamente alcanzamos el perdón de nuestros pecados. No podemos permitir que el pecado, ¿verdad?, nos quite el deleite. En Dios nosotros estamos completos. En Dios nosotros estamos, ¿verdad?, plenos. Somos salvos, somos hijos de Dios, ¿verdad? Si el pecado nos alcanza, no podemos permitir que ese pecado se enseñoree en nuestras vidas y debemos de pedir perdón, ¿verdad?, a Dios, que es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque mire ahí en Génesis 3:23 lo que ocasionó ese pecado no confesado. Dice, y el Señor Dios echó del huerto de Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Analicemos nuestras vidas, revisémonos todos los días, ¿verdad? Es importante que nosotros vayamos a la presencia del Señor, ¿verdad? Y decía el salmista, dice que ¿quién entenderá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros en nuestra humana naturaleza creeríamos, ¿verdad?, de que ya lo hemos alcanzado. Pero el apóstol Pablo decía, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en esta naturaleza humana que es inclinada al pecado. Analicémonos, ¿verdad?, si realmente nos estamos deleitando o acaso el pecado nos está apartando de ese deleite. Analicémonos. Vamos a un segundo punto. El temor. En este caso vamos a ver a Job. Job 3:25 en la 25 al 26 en la Reina Valera contemporánea. Me ha sobrevenido un temor espantoso. Lo que más temía me ha sucedido.
No encuentro paz ni reposo. Vivo intranquilo y en constante turbación. Aquí la palabra temor, ¿verdad? No es el temor reverente que nosotros debemos de tener a Dios, ¿verdad? Ese temor que nos lleva a obedecer a un Dios amoroso que se ocupa de nosotros, sino la palabra temor, ¿verdad? Dice, mire, temor espantoso, ¿verdad? Se refiere al miedo. Y es esa sensación que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido en nuestra vida o a los nuestros. Yo creo que una de las sensaciones más terribles que nosotros podemos sentir en la vida, ¿verdad? Y me voy a ministrar delante de ustedes. Durante mucho tiempo, ¿verdad? Me ha tocado bregar contra el temor o contra el miedo en mi vida. Miedo a qué pasará si sucede esto, miedo a qué sucederá, a qué pasará si sucede lo otro, si viene, ¿verdad? De repente nosotros vivimos tan miedosos de que siquiera cuando miramos sonar un teléfono no sabemos, ¿verdad? O nos imaginamos de repente de que la voz que va a escucharse al otro lado, ¿verdad? Es una noticia catastrófica o que cause dolor a nuestra vida. Yo creo que esa es una sensación humana. Cuando yo veo a Job, ¿verdad? Y haciendo referencia en este versículo, cuando dice que me ha venido un temor espantoso, yo me pregunto, ¿verdad? Que cómo, ¿verdad? Podemos permitir como hijos y como hombres de Dios, o usted como mujer de Dios, que una sensación venga y agobie su vida. ¿Sabe que Job, dice la Biblia ahí en Job 1:3, dice que Job dice aquel varón y era aquel varón más grande que todos? O sea, era la persona de mayor nombre y de mayor relevancia en la sociedad. Y no solamente eso, Job dice la Biblia, ¿verdad? Que era un varón recto y perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿verdad? Y no es un testimonio que lo daba cualquier persona, sino que ese testimonio lo daba Dios mismo. Dios mismo estaba diciendo, has considerado, le decía a Satanás, que el Señor lo reprenda, a mi siervo Job, varón recto y perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Dios que conocía el corazón. Y sin embargo, vemos cómo este hombre, y seguramente que tenía una buena salud, pero también de eso tenía una esposa, y tenía 7 hijos y tenía 3 hijas. Y además de eso dice que tenía muchos animales que en ese tiempo, ¿verdad? Representaba un poder económico y una posición social. Tenía siervos y siervas. Y dice Job que el miedo lo aterrorizaba, que el miedo causaba dolor, ¿verdad? Lo afligía. Dice que sus hijos, cada uno de ellos venía y un día por semana, como tenía 7 hijos, ¿verdad? Cada día de la semana, ¿verdad? Venía y hacía un banquete. Y venían los otros 6 varones y venían sus 3 hijas. Es decir, se juntaban esos 3 hijos. Pero imagínese usted, ¿verdad? Seguramente, ¿verdad? Como así es y como se lo decía anteriormente, nosotros todo lo bueno lo hemos recibido de Dios. Usted es un hombre o una mujer sana. Sus hijos, ¿verdad? Son muchachos, niños o adultos sanos, ¿verdad? Usted tiene un trabajo, usted tiene una provisión material, tiene una familia que Dios le ha dado. Pero muchas veces el miedo nos impide deleitarnos. El miedo nos impide a nosotros disfrutar de las cosas que Dios nos ha dado, porque las cosas buenas no tienen otro origen, sino en Dios. Y vemos cómo, ¿verdad? Vemos labrado, ¿verdad? Yo le digo, no le estoy contando algo que leí en un libro o alguna predicación, ¿verdad? Muchas veces el miedo, ¿verdad? Ha tocado las puertas de mi corazón.
Y han pasado días, horas, semanas, meses, ¿verdad? En donde me he visto agobiado por el miedo. Y el Señor me ha ido llevando, ¿verdad? A poder bregar. Yo digo, si alguna vez yo tuve temor, ¿verdad? Por la vida de mis hijos o de la salud de mis hijos, el Señor me enseñó y me dijo, los hijos son regalos que yo te di. Y tus hijos son míos. Y yo los tengo para el servicio de mi obra. Si ellos viven es para mí. Y si ellos están sanos es para mí. El trabajo que yo tengo, ¿verdad? Es porque en un momento Dios vio la necesidad y trajo provisión. La salud que yo tengo me la ha dado Dios para poder servirle, para poder bendecirle a Él. Entonces todas las cosas las hemos recibido de Dios. Pero vemos que el temor o el miedo lo experimentó Job, pero también lo experimentó el apóstol Pablo. Miren, en 2 Corintios, dice 2 Corintios 7:5, la traducción del lenguaje actual, dice, desde que llegamos a la región de Macedonia no hemos descansado, al contrario, hemos sufrido mucho, hemos luchado contra nuestros enemigos y contra nuestro miedo. Mire que dice que el miedo nos impide descansar. El miedo nos trae sufrimiento. Nos debilita en la lucha, nos debilita en la batalla. Muchas veces nosotros nos llevamos tiempo y tiempo y tiempo, ¿verdad? Meditando sobre el miedo, pensando en el miedo que le tenemos a esto o a lo otro. Pero nosotros debemos de comprender, ¿verdad? De que no somos únicos los que tenemos miedo, ¿verdad? Cuando yo encontré este versículo, yo dije, nosotros vemos cómo el apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, a quien se le encomendó el diseño de la iglesia, era un hombre que decía, yo lucho contra mis enemigos, ¿verdad? Me ha faltado el reposo y he sufrido, pero luchando contra mis enemigos y contra mis propios miedos. Y no es cualquier ser humano el que está hablando ahí, sino que está hablando aquel que dice, antes de todas estas cosas somos más que vencedores, dando a conocer su humana naturaleza o su naturaleza humana, diciendo, lucho contra mis propios miedos, ¿verdad? Aunque a veces me canso y aunque a veces sufro, ¿verdad? Yo soy más que vencedor. ¿Y por qué nosotros debemos de confiar en lo que Dios ha diseñado para nosotros? Mire, quiero que me acompañe ahí en esa palabra hermosa. Jeremías 29:11. Dice, sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes de bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Nosotros debemos de confiar, como decía el salmista David, ahí en esa palabra preciosa que nosotros nos repetimos, Salmo 37, versículo 4, dice, disfruta de la presencia del Señor y Él te dará lo que de corazón le pidas. En la Reina Valera, en esa palabra de Jeremías 29:11 dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. En esta versión nosotros leemos en la palabra de Dios para todos, dice, yo sé bien lo que tengo planeado. Nosotros, y sobre todo, ¿verdad? A partir del año 2020, ¿verdad? Quizás se incentiva el temor, las noticias, las circunstancias, la fake news, pero también las realidades nos llevan a sentir miedo a lo que vendrá. Pero el Señor está diciendo, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Ahora este año, ¿verdad? Me tocó cumplir ya 31 años de haberle entregado mi vida al Señor Jesucristo. Yo he venido reflexionando y pensando y digo, bueno, yo muchas horas, ¿verdad? Y muchas noches de mi vida, sobre todo, las viví embarcado o embargado del miedo. Ahora que han pasado ya más de 30 años de haberle dado mi vida a Jesucristo, ¿verdad? Y que la palabra se ha hecho un rema
o se ha hecho carne en mi vida. ¿Verdad? Yo no sé cuántos años o cuánto tiempo usted tiene de su transitar en Dios, pero los planes que Dios tiene para su vida, dice, son planes para su bienestar. Yo no sé qué va a dar el día de mañana, ¿verdad? Yo no sé qué va a suceder el día de mañana con mi vida, ¿verdad? Yo no sé qué va a suceder el día de mañana con mi salud, no sé qué va a suceder con todo lo que me rodea de manera material, no sé qué va a suceder con mis hijos, pero yo sé que son planes de bienestar. No importa la circunstancia que usted esté actual, usted deleítese en esa presencia del Señor, ¿verdad? Decía el salmista David, mire qué verso más hermoso, ¿verdad? Recordando también, ¿verdad? El salmista David, un hombre conforme al corazón de Dios, no se escapaba y decía, el día en que siento miedo, pongo toda mi confianza en Él. Yo no sé si el miedo le está trayendo, ¿verdad? O le está impidiendo que usted se deleite en Dios, que se deleite en la presencia del Señor. Pero yo le invito, como decía el salmista David, si usted está lleno de miedo hoy, diga, cuando yo siento miedo, pongo toda mi confianza en ti, porque Él es todopoderoso. En primer lugar, no debemos de permitir que el pecado no confesado esté obstaculizando nuestro deleite, pero tampoco debemos de permitir que el miedo esté reinando en nuestras vidas. Vamos a avanzar en un tercer punto, ¿verdad? Algo que nos impide, ¿verdad? Que nos impide el deleite. Dice Lucas 10, 41 al 42 en la versión Reina Valera del 60. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La palabra afán no es otra cosa que ansiedad, preocupación, lo que divide, lo que distrae la mente y lo que hace girar la mente de una persona. Resulta evidente que cuando nosotros estamos afanados, inmediatamente la turbación viene a nuestra vida. De repente nosotros estamos en una situación o estamos confrontando una circunstancia, ¿verdad? Si se me vino a la mente ahorita cuando de repente se nos pincha una llanta y estamos por cambiar esa llanta. Y una tuerca está trabada o está pegada. Y nosotros inmediatamente empieza, ¿verdad?, la adrenalina a surgir en nosotros. Entonces dice y ya no empezamos a razonar y nuestros pensamientos divagan y nuestra concentración se va. Mire que Jesús decía, ¿verdad?, cuando decía, mire la situación del afán. Decía Jerusalén, Jerusalén, ¿verdad? Cuando el Señor manejaba 2 veces, ¿verdad? Era ese lamento interno. Y Marta estaba sirviéndole al Señor. Jesucristo llegó de visita a la casa de Lázaro, Marta y María. Y dice que Marta, ¿verdad? Como una mujer hacendosa y atenta, comenzó a hacer todas las cosas, ¿verdad? Para atenderlo. Quizás, ¿verdad? Marta sabía lo que Jesús le agradaba comer. Tenía tal vez ese toque específico o especial para poder atenderle y poderle dar gusto. Entonces dice que Marta, en el versículo 41, ¿verdad?, le dijo, ¿verdad?, a Jesús, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Cuando nosotros nos afanamos, ¿verdad?, en cualquiera área de nuestra vida, ¿verdad?, ya sea en nuestra vida familiar, muchas veces quizás usted es un padre abnegado, quizás es una esposa, primero, usted quizás es un esposo abnegado, quizás es una esposa abnegada, quizás es un padre abnegado, quizás es una madre abnegada. Y cuando digo abnegado, llegar a esos
límites o sobrepasar esos límites de lo normal. Yo siempre digo de que nosotros debemos de servir y hacer la función que nos corresponde hacer, pero esa función la debemos de hacer, ¿verdad? Primero teniendo deleite, teniendo gozo, sin caer en el afán. Dice que Marta, en lugar de preguntarse y preguntarle a nuestro Señor si estaba agradado en lo que ella estaba haciendo, y sobre todo la actitud con que lo estaba haciendo, ella llegó y le dijo, ¿verdad? Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Muchas veces nosotros así nos encontramos en la vida. Y eso para mí, ¿verdad? Para mí, yo cuando estamos a la mesa con mis hijos y tal vez le digo a alguno de ellos, te toca lavar los trastes. Y entonces dije, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, ¿verdad? Es una actitud de inmadurez, pero también porque no encuentra deleite. Yo digo, cuando a mí me toca preparar alimentos para mi hijo, cuando a mí me toca lavar los trastes o limpiar, yo lo hago con un deleite. ¿Sabe por qué? Porque yo me siento privilegiado de atender el regalo que Dios me da. Obviamente, habrá momentos en que le corresponderá hacerlo a él, pero cuando a mí me toca servirlo, yo lo sirvo con alegría y con deleite. Entonces, cuando nosotros se suscita eso, ¿verdad? Sobre todo, y lo vamos a tener como punto de partida, en la casa. En la casa, siempre, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Cuando éramos niños. Cuando ya solo ya nos toca ser cabeza de familia, nosotros sabemos que nos toca hacer alguna determinada actuación, alguna determinada actividad de provisión, de protección, ¿verdad? De cuidado, de aseo. Entonces nosotros lo hacemos. Pero dice en el contexto, ¿verdad? En el cual estamos aprendiendo acerca del afán, ¿verdad? Y cómo el Señor se lamentaba. Y Marta, Marta, afanada y turbada estás. Nosotros en este año hablamos de recuperar el servicio. Lo hablamos en los discipulados, ¿verdad? Pero también se ministró desde este púlpito. Pero ese servicio debe venir derivado de una comunión. ¿Por qué? Porque le decía Jesús, ¿verdad? Que María había escogido la mejor parte. Tampoco se trata que decir que yo voy a venir aquí y voy a decir yo soy el siervo que busca, que ora, que lee, estudia la palabra y que no me voy a dedicar a las mesas. No, ¿verdad? Vamos a tener ese equilibrio, pero lo primero que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Es buscar la comunión con el Espíritu Santo para que lo podamos hacer con alegría, ¿verdad? Si yo estaba meditando, ¿verdad? Y muchas veces nosotros hacemos cosas, pero nosotros debemos de hacer las cosas derivados de la presencia, ¿verdad? De haber estado en la presencia del Señor. Mire lo que dice 1 Corintios. Si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. Entonces nosotros debemos de servir como producto de el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, ¿verdad? Si el otro no ora, ore usted. Si el otro no ayuna, ayune usted. Si el otro no sirve al prójimo, sírvalo usted, ¿verdad? Si el otro no sirve en las actividades, en las múltiples actividades que hay que hacer aquí en la iglesia, hágalas usted, pero hágalos con el amor que Jesucristo ha derramado en su corazón, ¿verdad? Sabiendo de que el servicio tendrá que venir derivado, ¿verdad? De estar en comunión con el Señor. Vamos a ver un cuarto punto ya para ir concluyendo, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de estar en la presencia del Señor para que tener deleite en el servicio y no estar afanados ni turbados. Cansancio. Elías, Primera de Reyes 19, 3 al 4. Cuando Elías supo esto, se asustó tanto que huyó a Beerseba, en el territorio de Judá. Dejó
su ayudante en Jezreel y anduvo por un día en el desierto. Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Le decía a Dios: Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis antepasados. El cansancio, ¿verdad? Si nosotros estamos afanados y no descansamos en Dios, podemos llegar a una etapa de cansancio. Y esa etapa de cansancio nos puede llevar no solamente a aborrecer, ¿verdad?, el llamamiento, el ministerio que Dios nos ha dado, sino también nuestra propia vida. Miremos en el caso de Elías. Elías dice: yo no soy mejor que mis padres. En ese momento de cansancio, después de haber transitado por el desierto, ¿verdad?, después de haber dejado su ayuda y de haberse ido a meter a una cueva y haber caído en un estado de depresión a causa del cansancio. Nosotros debemos de descansar en Dios, porque el Señor dice que lleguemos a Él los que estamos trabajados y cansados, y Él nos hará descansar. Entonces, no debemos de permitir que el cansancio, ¿verdad?, nos lleve no solamente a aborrecer, ¿verdad?, nuestro ministerio, sino nuestra propia vida. Mire que el ministerio de Elías fue uno de los más importantes, a tal grado que Elías no vio muerte, sino que fue arrebatado. No se encontró en el pecado, pero el cansancio lo llevó, ¿verdad?, a renegar de aquello a lo cual Dios lo había llamado. Eso también ocurrió al profeta Jeremías. Jeremías 29 dice: hay días, no lo tengo ahí, hay días en que quisiera no acordarme más de ti, ni anunciar más tus mensajes, pero tus palabras arden dentro de mí, son un fuego que me quema hasta los huesos. He tratado de no hablar, pero no me puedo quedar callado. Mire que dice que hay días. Y a mí me llamó la atención esa palabra, que sí, hay días. Y hay días que los vive usted y que los vivo yo. Hay días en los cuales, ¿verdad?, quisiéramos tirar todo por la borda y echarlo todo, ¿verdad?, a la basura y dejarlo todo atrás. Mire que Jeremías es un hombre que recibió uno de los mensajes, ¿verdad?, de exhortación más grandes que hubieron, ¿verdad?, para el pueblo de Israel. A Elías Dios le había dado la victoria, pero a Jeremías, ¿verdad?, lejos de convertirse, ¿verdad?, lejos de volverse a Dios, el pueblo de Israel lo que trajo, ¿verdad?, fueron, ¿verdad?, castigos y torturas para Jeremías. Y Jeremías dijo: hay días en los cuales, ¿verdad?, ya no quisiera acordarme más de tu palabra. Es decir, ya no quiero compartir el mensaje. Yo digo, ¿cuántos de nosotros, ¿verdad?, hay días en los cuales ya no queremos, ¿verdad? Y sobre todo ver cuando esta palabra o el ministerio no está dando los frutos que nosotros quisiéramos, ¿verdad?, no está produciéndose. Pero también vemos el caso de Jonás. Dice Jonás 4:3: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Entonces, cuando vemos al profeta Jonás, ¿verdad?, vemos primero al profeta Elías. El profeta Elías, Dios le dio victoria, ¿verdad?, contra la apostasía que estaba reinando en ese momento. Al profeta Jeremías, ¿verdad?, el pueblo no obedeció. Fueron una de las apostasías más terribles, ¿verdad?, que estaban suscitándose o que se suscitaron en la vida de Israel. Pero en el caso de Jonás, recordemos la historia de Jonás, cuando Jonás dice, ¿verdad?, que dice: yo para qué voy a ir a Nínive. Yo ya sabía que los ibas a perdonar, porque tú eres un Dios amplio en misericordia y se deleita en perdonar. Entonces dice que el profeta Jonás, después de haber predicado en Nínive, se lamentó. Y entonces, ¿qué encuentro, verdad? ¿O qué fue lo que encontré de estudiar a estos tres profetas? De que nosotros debemos de trabajar y descansar en que en algunas ocasiones, como hijos de Dios, ¿verdad?, nos toca sembrar. En otras ocasiones nos toca regar, pero el crecimiento lo da Dios. Debemos de actuar como el hombre de la parábola del sembrador, que salió a sembrar la palabra, confiando en que el crecimiento lo da Dios.
y que nadie ama más a la humanidad que Dios, y que en su momento, ¿verdad?, se van a obtener los frutos que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Y cómo nosotros vamos a evitar caer en ese cansancio? Isaías 40, 30 al 31, en la versión del lenguaje actual, dice: los jóvenes se cansan por más fuertes que sean, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y corregir sin fatigarse. El escritor a los Hebreos dice que si alguna vez se sienten desfallecidos y agobiados, piensen en Jesús, quien soportó pacientemente el maltrato de parte de los pecadores. Dice que aún, ¿verdad?, la versión Reina Valera dice que aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Debemos de echar, dice la Biblia, toda nuestra ansiedad sobre Él. Impedir que el cansancio nos quite el deleite del servicio, ¿verdad? Que el cansancio nos impide, ¿verdad?, el deleite de la comunión con el Señor, ¿verdad? Y ya para ir concluyendo, vemos cómo 4 cosas nos impiden que nosotros vivamos en ese deleite. El pecado. Por causa del pecado no confesado, Adán y Eva fueron expulsados del deleite, por lo que no debemos permitir envolvernos practicantes del pecado. Si el pecado nos alcanza, debemos de recurrir al remedio divino, que es la sangre de Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No debemos de permitir que el temor, lo que hemos entendido que debe ser el miedo, porque mire Job, teniendo testimonio del Dios mismo como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, permitió que el miedo se albergara en su corazón. Esto le impidió deleitarse en las bendiciones y en el servicio que Dios le había dado, ¿verdad? Bendiciones que se manifestaron en prosperidad espiritual, emocional y material. El afán. Marta priorizó el servicio antes que la comunión. La mejor parte es la que estaba haciendo María. Cuando nosotros vengamos al templo, ¿verdad?, practiquemos la presencia del Señor durante el tiempo previo, ¿verdad? Es bueno verlo a usted, ¿verdad?, vestido, ¿verdad?, de gala para servir en la casa del Señor. Pero mejor es que podamos tener comunión con nuestro Señor Jesucristo. Así nosotros tendremos deleite sin importar qué es lo que unos hacen o no hacen, ¿verdad? Nuestro servicio, ¿verdad?, para no caer en afán, debe ser producto de nuestra comunión con el Espíritu Santo. Debemos de descansar en Dios y evitar el cansancio. Elías, Jeremías y Jonás, hombres de Dios que cumplieron cabalmente la misión para la cual Dios los apartó, que era transmitir un mensaje de esperanza. Resultados diferentes. Palabra que fue sembrada y en su momento oportuno llevó un fruto, pero la voluntad de Dios se cumplió. Debemos de descansar plenamente en la voluntad de Dios. Eso evitará que venga cansancio sobre nuestras vidas y podemos nosotros cumplir el ministerio al cual Dios nos ha llamado. Vamos a hacer una palabra de oración en esta tarde. Mujer que ora y profetiza se cubre la cabeza. Señor, te damos gracias en esta hora. Buen Espíritu Santo, porque tú nos has puesto, Señor, en ese Edén, en el cual estamos completos en ti, Señor, en el cual somos salvos, Señor, porque hemos invocado el nombre tuyo, Señor. Y tu palabra dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor
es salvo, Señor. Y nosotros hemos sido salvados. Somos sus hijos, Señor. Sabemos, Señor, que muchas veces, Señor, el pecado nos alcanza. En esta hora, Señor, nos limpiamos, Señor, de toda contaminación de carne, de toda contaminación de espíritu, Señor, perfeccionando la santidad en tu temor, oh Dios. Echamos, Señor, toda nuestra ansiedad sobre ti, Señor. Padre Santo, echamos de nuestras vidas el temor, oh Dios, porque tu palabra dice: el día en que yo temo, en ti confío. Señor, cuando el temor, el miedo, Señor, toque, Señor, las puertas de mi corazón y de mi vida, Señor, yo decido confiar en ti, Señor. Yo decido confiar en tu soberanía, Señor. Yo deseo confiar, Señor, en tus promesas, Señor, que son sí y son amén. Yo decido confiar, Señor, en esos planes perfectos que tú tienes para mí, Señor. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, cuando el afán y la ansiedad, Señor, Padre, que causan turbación, oh Dios, quieran, Señor, venir a mi vida, Señor. Padre, yo me quiero refugiar, Señor, en tu presencia, en el lugar secreto, Señor, de comunión, Señor. Yo quiero, Señor, estar ante ti para levantar mis manos, Señor. Y como dice tu palabra, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Padre, tampoco, Señor, quiero que ese afán, oh Dios, y esa ansiedad, Señor, se desarrollen, crezcan, Señor, que me lleven al cansancio. Porque tu palabra dice, Señor, echando, Señor, toda, Señor, vuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Padre Santo, echamos, Señor, sobre Jehová, Señor, nuestras cargas, Señor, y tú nos sustentas, Padre, en esta hora. Te damos gracias, Señor, por este año, Señor, por cada uno, Señor, de los días que nos ha tocado transitar, oh Dios, por aquellas cosas, Señor, que hemos recuperado, Señor, por aquellas cosas que durante este año, Señor, se han reanimado, Señor, y se han reactivado en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, por la paz que impera, Señor, en nuestros corazones. Paz que podemos transmitir, Señor, en nuestras familias, en nuestra congregación, Señor, y en nuestro país, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Padre, este año, Señor, bendito, Señor. Lo cerramos, Señor, en tu presencia, Señor, y en victoria, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos y alabamos tu nombre. Amén y amén. Dios le bendiga. Esperamos que el Espíritu Santo haya hablado a su vida a través de esta palabra y esperamos que se congregue en cada uno de nuestros servicios presenciales. Esperamos verle por aquí. Dios le bendiga.